Buenos días, hoy es viernes 20 de agosto del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos con el análisis político y para ello estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón Guevara. Pancho, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El próximo martes 24 de agosto se cumplen 3 meses del gobierno del encuentro, entre comillas, del presidente Guillermo Lasso. Desde su óptica, Pancho, ¿cómo ve estos primeros meses? Adelante. Saludos, Jaime. Saludos a quienes nos escuchan y nos miran a través de Radio Revista El Observador. Un placer nuevamente tener este conversatorio con usted. El gobierno se acerca efectivamente a los 100 días de gobierno, que normalmente es considerado como un primer punto en que se puede evaluar la acción pública que tiene cualquier gobierno. Ahora, me parece de que es pertinente en el caso del gobierno de Lasso no únicamente ver las ejecutorias de los 100 días a partir del 24 de mayo, fecha en que fue posesionado, sino ver los antecedentes con los que este gobierno ingresó a cargo. Es un gobierno que en la primera vuelta electoral fue muy cuestionada su candidatura y un probable acuerdo que tuvieron con el correísmo en el Consejo Nacional Electoral de tal forma que desplazaron a la candidatura de Yacu Pérez del balotaje, y es un gobierno de que para la segunda vuelta electoral tuvo que hacer un conjunto de concesiones, un conjunto de propuestas que algunas de ellas están siendo desconocidas en la actualidad. ¿Cuáles, por ejemplo? Voy a referirme a algunas. El caso de los agricultores, pequeños y medianos. Se planteó de que llegando a Carondelet, lo primero que iba a hacer el gobierno en la noche del 24 de mayo era fijar un precio justo para la compra y venta de los pequeños y medianos productores de la caja de banano, del quintal de azúcar, del quintal de arroz y de otros productos de primera necesidad. En esa misma línea se propuso, en el caso de las universidades, eliminar la CENESID y permitir el libre ingreso a las universidades de los jóvenes bachilleres que van a los institutos de las instituciones de educación superior. En el caso del magisterio, les ofreció mejores salarios, presupuesto acorde para la educación, incrementarlo, como de igual forma la reinserción al escalafón docente de los maestros y maestras que fueron despedidos durante la pandemia. Como eso, es un conjunto de propuestas más. En el caso de los trabajadores, ofreció un salario básico, incrementar el salario básico unificado de 400 a 500 dólares y adicionalmente la creación de 2 millones de empleos. Hago referencia a estos elementos tan sencillos y concretos de que llamaron las expectativas de alguna gente, de que ahora precisamente van quedando en el olvido. Tienen tintes de muy demagógicos, de irresolutos estas necesidades del pueblo, y existe una importante emergencia por parte de los sectores sociales y populares que reclaman el cumplimiento de esas ofertas de campaña. Aparte de esas ofertas, una muy importante que hizo el presidente Lasso fue la vacunación, la inoculación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno, que me parece que esa acción de inocular a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno es lo que hasta el momento le da un importante colchón al gobierno de Lasso. Y además de, Pancho, además es lo único que de alguna manera ha cumplido hasta el momento. Sí, sí, y hay que reconocerlo, es importante, eh, incorpora una importante expectativa del pueblo ecuatoriano, sobre todo en los primeros momentos de masificación de la vacuna. Ahora, buena parte de las personas que se vacunaron están por su segunda dosis, pero el problema concreto es de que cuando más cerca está de cumplir el objetivo de las 9 millones de vacunas,
el pueblo tiene otras necesidades, y necesidades inmediatas como por ejemplo trabajo, Claro. como por ejemplo comida, como por ejemplo un salario, y allí existe serias dificultades con el gobierno de Lasso, que está haciendo en algunos casos cosas opuestas a lo que propuso en la segunda vuelta electoral. No sé si es el caso, Jaime, pero podríamos analizar algunas de ellas que demuestren de que existe una diferencia muy importante entre lo prometido y lo que está haciendo el gobierno. Pancho, en menos de 3 meses, el gobierno ya ha enfrentado algunas protestas sociales de los agricultores que bloquearon carreteras, de los maestros y también de la CONAIE. Sí, yo no diría tuvo que esperar varios meses. A las semanas seguidas de cumplir los primeros momentos en Carondelet, tuvo una paralización, recuerde usted, Jaime, de los transportistas en Guayaquil, que durante cerca de 5 o 6 días, si no estoy mal, dejaron sin servicio esa ciudad. Luego tuvo que enfrentar la paralización de los sectores agrícolas, particularmente de la costa, hablamos de arroceros y bananeros, y que tuvo cierto impacto en la población ecuatoriana, pero me parece que hasta el momento la principal medida que tuvo que enfrentar el gobierno es con respecto a los maestros y particularmente a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que siendo aprobada, siendo ley de la República, publicada en registro oficial, el gobierno salió al paso para en la Corte Constitucional a reclamar de que era una ley inconstitucional y que debía sacarse precisamente y retirarse los derechos que habían adquirido los maestros después de una década de necesarias reformas que ellos plantearon. Y el gobierno estaba haciendo básicamente lo opuesto a lo que ofreció en la campaña. En la campaña ofreció incorporar a los docentes despedidos, mayor presupuesto para la educación, de que los niños puedan educarse, de que exista garantías para que no puedan ser acusados ni abusados sexualmente, de mejorar la masa salarial de los docentes. Pero estos elementos que están contemplados, varios de ellos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ahora declarada constitucional, el gobierno de Lasso se opuso. Y tiene importantes déficits su credibilidad, creo yo, a propósito de los 32 días de huelga de hambre que autorizaron los maestros en más de 12 o 13 ciudades de la provincia del país. Ese es un elemento que, a pesar de que el gobierno no lo reconozca, le pasa factura. Como le pasa factura lo que hoy ocurre en las universidades públicas del país. El proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior presentado a inicios de esta semana por el señor Lasso personalmente, lo que tiende es a la mercantilización y privatización de la universidad. Busca que las universidades financien su presupuesto fundamentalmente a través de políticas de autogestión. Léase de que tienen que vender servicios. Eso es lo que le están planteando a las universidades. Coartan el cogobierno universitario, en los cuales los docentes, los estudiantes y los trabajadores son copartícipes de la dirección de las universidades, como también el problema concreto de que no resuelve el problema del ingreso a las universidades. El gobierno lo que está haciendo es básicamente flexibilizar los mecanismos para que se puedan deambular, existir, masificarse las extensiones universitarias, sobre todo de las universidades privadas. El gobierno le ha dicho al país, a través de esa reforma a la ley, de que no se va a crear una sola universidad pública o escuela politécnica nueva. ¿Qué significa? De que con la cantidad de recursos económicos existentes, que incluso está puesto en riesgo en el siguiente año, según una carta pública firmada por varios rectores de las universidades y escuelas politécnicas, que reclaman que estaría existiendo un nuevo recorte presupuestario, ¿cómo se puede, sin presupuesto, incluso con presupuesto recortado, incrementar el número de oferta educativa para los bachilleratos? Y además de eso, eliminar la posibilidad de creación de universidades. Ese manifiesto circuló en las últimas horas a nivel nacional, firmado por la mayoría o por todos los rectores de las universidades del país, exigiendo respeto al presupuesto.
Sí, y la autonomía universitaria, del cual el señor Lazo ha dicho de que va a blindar, que ha quitado sobre todo la palabra responsable de la anterior ley correísta y ahora deja autonomía tal cual. Pero no existirá autonomía en la universidad mientras no exista presupuesto. La autonomía financiera de las universidades es clave para su autonomía en el contexto general. Y el arbitrio del gobierno de, sobre todo, promover las universidades privadas del país, su fortalecimiento, su acción, su reproducción, podría decirlo yo, tiene la misma secuencia de lo que ha ocurrido con la Ley Orgánica de Educación Superior en el tiempo de nuestro país. Acuérdense, Jaime, voy a hacer una sencilla reflexión. ¿Cuántos estudiantes en su tiempo, en el mío, ingresábamos a la Universidad de Cuenca? ¿Cuántos habitantes existía tanto en el momento en que usted estudió periodismo como cuando yo estudié filosofía y economía? Y el problema es de que básicamente la tasa de admisión o la tasa de matrícula en la Universidad de Cuenca, para tomar un ejemplo, no ha crecido de manera al mismo ritmo que el crecimiento de la población ecuatoriana. En el tiempo que usted estudió periodismo, entiendo de que habrían unos 150.000 cuencanos, más o menos, sin tomar en cuenta la región. Siempre la universidad regional, pero había 150.000 cuencanos. En mi tiempo habría alrededor de 400.000 cuencanos. Ahora me parece que desborda los 600.000. Pero sin embargo, la tasa de la matrícula en la Universidad de Cuenca no ha cambiado de manera significativa. Y la necesidad de crear más infraestructura universitaria, mayor cupos para la admisión, básicamente ha sido absorbida por las universidades privadas. Y acuérdase cuánto era el costo de las matrículas y pensiones previo a la Ley Orgánica de Educación Superior firmado por el correísmo. Universidades se enriquecieron con esa nueva Ley Orgánica de Educación Superior, es decir, la gratuidad de la educación superior, que es un derecho de los jóvenes de este país, de los bachilleres, benefició a un sector concreto de jóvenes, hombres y mujeres, pero la gran mayoría tuvieron, los que querían educarse, tuvieron que exigir a su familia o exigirse personalmente ellos para pagar matrículas y pensiones altísimas, en las cuales dan como resultado de que se ha mercantilizado la educación superior y se ha sostenido un sistema de ingreso, de admisión, que reproduce una especie de darwinismo social. No Pancho, se puede, con la prueba del correísmo, la prueba de Moreno o la prueba del señor Lazo, competir en igualdad de condiciones a los jóvenes. Es igual que a propósito de las Olimpiadas, se ponga a disputar 100 metros planos a los hombres más rápidos del mundo con personas que no hayamos preparado, no nos hayamos preparado, no hayamos tenido una vida vinculada al deporte y personas que tienen discapacidades. Entonces es obvio, un grupo de determinadas élites son las que han ingresado a las universidades, mientras que otras están fuera de ellas, u otras vinculadas a la universidad privada pagando importantes matrículas como pensiones. Pancho, ahora se está hablando de que las universidades, no sé si todas o algunas, van a exigir mayor puntuación en el examen de ingreso para poder acceder a una facultad. Sí, y es que el problema del examen de ingreso que ya existe es de que es plenamente inequitativo y antidemocrático. No es pedagógico, no mide las reales capacidades que tienen los hombres y mujeres de este país. Las diferencias que existen en el sistema de educación básico y de bachillerato en el Ecuador implica de que en estos distintos establecimientos educativos y diría en jurisdicciones no tienen las mismas competencias, no tienen los mismos conocimientos, no tienen las mismas habilidades, en fin, unos y otros jóvenes. Por ejemplo, no es igual educarse en un colegio privado del centro cantonal de Cuenca que un colegio público también del centro cantonal de Cuenca. Y nada, y peor aún, las diferencias son mayores conforme se van distanciando del centro urbano de Cuenca. La realidad de la educación es realmente escabrosa. No existen docentes, hace falta los gabinetes de física, de química y de otras funciones más. Pero Planteles muy aparte de esa educativos. desigualdad, ahora la ley que plantea el señor Lazo implica de que cada una de las instituciones de educación superior, incluso cada una de las facultades,
establezcan mecanismos adicionales de ingreso. Entonces, esa promesa del libre ingreso a las universidades está quedado colgada al ingreso de Carondelet. Y adentro de Carondelet, la práctica es diferente. Ahora, mientras el gobierno, Francisco, el gobierno del encuentro se va quitando la careta de a poco, don Lenín Moreno voló. Sí, y diría yo de que hay una especie de complicidad de las instituciones del Estado para no juzgar los delitos en el que podría estar involucrado el señor Moreno. Uno son su vinculación a los paraísos fiscales y las cuentas de Papers, pero súmele a ello lo que ha hecho el gobierno, particularmente que privilegió pagar la deuda externa, me parece que 2.000 o 3.000 millones de dólares durante la pandemia, mientras se morían 70.000 ecuatorianos. Súmele a ello también su involucramiento y su participación por acción u omisión alrededor de la represión de las protestas de octubre del año 2019. Entonces, hay un conjunto de delitos que la Fiscalía y los organismos de justicia y de control en el país se les pasó nuevamente por las gallinas. Entonces, es probable de que ahora sí se apresuren los juicios o las investigaciones, pero con el nuevo prófugo. Y tendremos nada más que anotar en la larga lista de prófugos, en la larga lista de convictos, al señor Lenín Moreno. Esa es la parte de la Manda crisis dejar la del país. comunicación a la Asamblea Nacional 15 minutos antes de abordar el vuelo a Miami. Efectivamente, lo que cumplió es básicamente como una formalidad, Mm. pero detrás no me sorprendería como lo que ha ocurrido en el país, le soplan a aquellas personas que tienen deudas pendientes con la justicia, de que van a comenzar las investigaciones para que huyan, para que se conviertan en los nuevos prófugos. Entonces, seguirá siendo, alargando la lista de exmandatarios prófugos en el país, de la misma calaña como su predecesor, el señor Correa. Pancho, ¿y qué opina, ya dejando el tema del gobierno del encuentro, qué opina de lo que sucede en la Asamblea Nacional? Unos dicen que salimos de Guatemala para caer en Guatepeor. Jaime, me parece de que también deberíamos valorar la correlación de fuerzas existentes en la Asamblea Nacional. Allí existen una importante cantidad de bloques parlamentarios que son resultados de la fragmentación, digamos, política que participó en elecciones. Participaron, si no recuerdo mal, 16 binomios presidenciales y algunos con más potencia que otros, pero ubicaron determinados asambleístas y los bloques parlamentarios. Y ha habido deserciones ya de los propios bloques parlamentarios. A menos de, se cumplió más bien 100 días del inicio de los trabajos de la legislatura y ha habido algunas bajas de los bloques parlamentarios Acomodos, cristianos. bajas, acomodos, camisetazos, Sí, sí, acuerdos sí. bajo la mesa. Y sobre todo esos asambleístas que dejaron sus bloques parlamentarios por los cuales fueron electos, están constituyendo lo que se denomina el grupo de independientes y la bancada, no estoy mal, se llama de Acción Nacional. Esta bancada de Acción Nacional o el Movimiento Independiente de mejor partido le ha sacado al gobierno de Lazo y a través de la cotización de los votos dentro de la Asamblea y su apoyo político. Vea usted, entre otras cuestiones, no solamente, no desconozco si es que hay dinero de por medio, pero por lo menos cargos es evidente. Troncha, ¿Cargos como cuáles? troncha. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el legislador electo por la provincia de La Suárez, Marcelo Cabrera, alcanzó a posesionarse, me parece. Y al posesionarse fue en los trabajos previos para nombrar el Consejo Administrativo de la Legislatura y enseguida asumió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En una posición, desde mi opinión, no sensata, fue electo para otro cargo. Le debe explicaciones a la provincia, pero en la provincia de La Suárez. Y en esa misma medida, otros legisladores que fueron electos por distintos partidos, pero que ahora forman ese grupo de independientes, que son quinta columnistas en la Asamblea Legislativa para apoyar al gobierno de Lazo.
¿Y qué es lo que están apoyando? Porque eso no está mal apoyar a un gobierno, pero el problema es el fondo que están apoyando. Y la agenda del gobierno de Lazo, que no lo ha dicho el país todavía a través de los proyectos económicos urgentes, que así lo que van a presentar, por lo menos han anunciado, pero existen diversos pronunciamientos que lo hacen sobre todo en los organismos internacionales y en las reuniones de las élites. Plantea el gobierno privatización de las empresas públicas, petróleo, CNT, de igual forma plantea de que las hidroeléctricas, algunas de ellas, y el Banco del Pacífico, primera medida. Segunda, reformas laborales. ¿Hacia dónde van las reformas laborales? Tener dos códigos de trabajo en la práctica. Uno para la gente que ya tiene empleo, que son 3 de cada 10 ecuatorianos, pero a la mayoría, que son 7 de cada 10 ecuatorianos, que plantean una nueva legislación, que es el código de oportunidades que tanto cacarea el ministro de Trabajo. ¿Y qué implica ese código de trabajo, ese código de oportunidades, o esa ley de oportunidades? Significa la prolongación de la ley humanitaria. Y usted, Jaime, como quienes nos escuchan, saben los efectos de la ley humanitaria durante la pandemia. Alrededor de 1 millón de ecuatorianos fueron desenrolados. Entonces se va a ampliar ese desempleo, ese subempleo y un incumplimiento nuevo a las ofertas de campaña. Lo que sí va a haber es precarización laboral. Los trabajadores que están regulados por el Código de Trabajo en este momento, 3 de los 10 ecuatorianos como aquí hemos establecido, serán progresivamente despedidos de sus trabajos y la nueva forma de contratación va a ser dictado por la ley de oportunidades, en donde todo está precarizado, los salarios, flexibilizados las formas de contratación, flexibilizadas las formas de jubilación, sin derecho a la seguridad social y otras medidas más. Pero aparte de eso, el gobierno ha planteado también de que va a ampliar la frontera petrolera y la frontera minera. Y eso pone en riesgo el agua, pone en riesgo el medio ambiente y pone en riesgo todos los derechos democráticos de la consulta previa, que el gobierno fue otro de los ofrecimientos que hizo en la campaña. Dijo, no se explotará 1 metro cuadrado dentro de los lugares que existan pajonales, puentes de carga hídrica y Todo ha sido, parques naturales, sin la opinión de las comunidades. Pero sin embargo, si usted se fija, en la propia promoción que ahora hacen de la ley de oportunidades, está la empresa concesionaria de Loma Larga. El pronunciamiento de los cuencanos que hicieran en la primera vuelta electoral va a quedar nuevamente colgado a la entrada de las tacho de la puertas basura, en el de tacho la de la población. basura. Sí, No se olvide que hubo una consulta popular, ajá, y hay una voluntad del pueblo ecuatoriano. Esa es la preocupación. una decisión. Sí, y efectivamente eso es lo que ocurre. Y en concreto es con quienes desde el gobierno del encuentro. El gobierno del encuentro, usted habrá visto de que el gobierno Lazo, en una entrevista que lo hizo hace una semana atrás con el periodista Hernández, dijo de que él se reúne cada semana con el sector minero, cada 15 días con el sector petrolero, se reúne con las cámaras de la producción, se reúne con las élites del país, se reúne con la banca, se reúne con el Fondo Monetario Internacional, con ellos se están encontrando. Y con las organizaciones sociales y populares. Entonces envía un oficio de invitación, en el caso de la CONAIE, el día miércoles, invitando a una reunión para el día. La CONAIE le ha dicho de que los No. temas del país tienen que ser resueltos colectivamente. No son solamente problemas de las etnias, pueblos y nacionalidades. Esos son los problemas de los estudiantes, son los problemas del maestros, son los problemas de los vecinos, son los problemas de los La profesores. Y que CONAIE, debería sentarse a 100 personas, 100 dirigentes de las distintas organizaciones sociales y populares que ahora constituyen el Parlamento de los Pueblos, para que sean recibidos en Carondelet y tener un diálogo público. El la CONAIE ha gobierno no quiere puesto, conversar públicamente, no Pancho, la quiere decir al CONAIE, Ecuador la verdad. Pancho, la CONAIE ha puesto sus condiciones para el diálogo y el gobierno ha dicho nones. Yo no sé si podríamos llamarles condiciones. La CONAIE ha planteado de que no va a actuar de manera sola dentro de las conversaciones con el gobierno, sino de que constituye la CONAIE conformemente con el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, la FENOC, la FEINE, la FENOCIN y otras organizaciones, la UNE, la FEUE, la FESE y otras tantas, están constituyendo el Parlamento de los Pueblos y hablan de más de 100 y pico de organizaciones de carácter nacional.
y que esas organizaciones le solicitan al presidente de la República, incluso para que ahorre tiempo, para que le dé viabilidad y salida a los problemas del país, de que no requiera hacer un diálogo con cada una de ellas, que le reciba al Parlamento de los pueblos, a 100 personas representantes de 600 y pico de organizaciones, y que con ellas discuta los problemas del país. Y no va a ser una cuestión de anarquía, como probablemente el gobierno quiera influir, sino va a ser algo organizado, porque ya parte de un elemento concreto que ha planteado el Parlamento de los Pueblos, que el mandato Minga por la Vida, que fue firmado después por estas mismas organizaciones, después del levantamiento de octubre del año 2019, es el documento base con el cual entran con las conversaciones con el gobierno. Pero se demuestra que aquel que tiene oídos sordos, aquel que no quiere conversar y prefiere el encuentro con las élites, no con el pueblo ecuatoriano, es el gobierno de Lazo, que ya amenazó en esa propia conversación con el periodista Hernández de que se le había metido al Ecuador relatos diferentes, relatos de que no son ciertos, y que los macro relatos ahora van a tener una opinión oficial del gobierno de Lazo, y por lo tanto él va a poner la agenda porque él ganó la presidencia de la República, y eso implica obediencia, sumisión ante la majestad presidencial. Algo semejante a lo que ya escuchamos hace 10 años atrás, que la majestad presidencial de que quien ganó en las urnas es el que debe plantearse, el que debe plantear la ruta del país. Sin olvidar de que el señor Lazo, y por eso comenzaba esta conversación, Jaime, a propósito, con esta particularidad, de que el señor Lazo fue altamente cuestionado en la primera vuelta electoral. Es muy probable, hasta ahora no se ha investigado, de que hubo un fraude electoral que le benefició para pasar al balotaje. Y adicionalmente, en la segunda vuelta, el señor Lazo debe valorar de que el pueblo ecuatoriano que votó por él, una parte del pueblo ecuatoriano que votó por él, una buena parte, no lo hizo por su programa de gobierno, no lo hizo por su programa económico. Fue básicamente, votaron como un voto útil, un voto de rechazo al correísmo, fue, digamos, capitalizado por el señor Lazo en la segunda vuelta electoral. Y se equivoca. Y entonces toda esta expectativa que generó la vacunación, que es necesario reconocerlo, está convirtiendo en desesperanza, en desilusión, y eso también en movilización y en protestas como las que ya han existido y las cuales creo yo de que se van a recrudecer en las siguientes semanas y meses. Estamos con el licenciado Francisco Escandón haciendo un recuento de los sucesos políticos en el Ecuador en los últimos 3 meses en el gobierno del encuentro. Francisco, el país vive de show en show. El último show político fue el juicio al contralor, al ex contralor ahora Pablo Celi, donde también allí se dijeron muchas cosas. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Vea, Jaime, las instituciones de nuestro país están en una crisis desde ese tiempo atrás. Salimos de la crisis del Consejo Nacional Electoral, precedida por la crisis de la Fiscalía, precedida a ella por la crisis del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora entremos a la crisis de la Contraloría. La Defensoría del Pueblo. Sí, Defensoría del Pueblo, me olvidaba. Probablemente en unas semanas o meses después tendremos la crisis de la Asamblea Nacional, luego tendremos la crisis del gobierno, y es una orden, y es una especie de crisis cíclica de las instituciones del Estado, de cada una de las instituciones. Y esto es porque está institucionalizada la corrupción. La corrupción de la larga noche neoliberal fue remachada, fortalecida, reciclada por la estructura institucionalizada del correísmo de corrupción. Y esa corrupción institucionalizada no ha terminado en el país. Ese proceso de descorreización de las instituciones del Estado, de descorreizar, de luchar contra la corrupción, no ha sido cumplido. Y buena parte de los funcionarios de rango intermedio y otros de alto nivel han sido reciclados por el anterior gobierno de Moreno,
a pesar de que han dicho ser anticortistas. Voy a dar tan solamente unos ejemplos. La embajadora ante los Estados Unidos, la señora Yvonne Bach, embajadora en el gobierno del señor la Lazo, eterna embajadora. embajadora en el gobierno de Moreno, también funcionaria de alto nivel ante los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de Correa, y hasta, si no recuerdo mal, embajadora y organizadora de Miss Universo, delegada del señor Lucio. En el gobierno de Lucio Gutiérrez. El actual ministro de Finanzas ya participó en la comisión de alto nivel que organizó el gobierno de Moreno. Y así el señor Madero, por ejemplo, presidente del Consejo Directivo del IES, que ha sido varias veces asesor de alto nivel en otras instituciones del Estado. Es que no se nos come el cuento. Son las mismas élites, son castas, élites, que hacen de la función pública un carrusel, de pasar de uno a otro cargo, de cambiarse de una a otra camiseta, de jugar con el pragmatismo y el oportunismo. Y eso que sucede a nivel de las altas funciones del Estado, en las provincias, en los cantones y en las parroquias, ay, es mucho más escandaloso. Es mucho más escandaloso. Conozco, Francisco, conozco cómo hay esos comodines, ¿no? Esos oportunistas que se ubican, que tienen una habilidad y una facilidad para estar en todos los gobiernos. Y lo que terminaba, para concluir sobre la cuestión del señor Celi, ya está bien, la censura se caía de madura, pero el problema es que no han recuperado un centavo de dólar de las glosas vendidas, de las glosas hechas a medida de las personas corruptas. No se ha recuperado un centavo. Entonces sigue el ejercicio y la estructura de la corrupción que se sembró durante la larga noche neoliberal y que creció y se cosechó y se sigue cosechando desde el tiempo de Correa. Finalmente, Francisco, hay sectores en la Asamblea interesados, dicen, ¿no? Interesados en sacarle a Fernando Villavicencio de la Comisión de Fiscalización para que deje de hablar. A ver, yo creo que Villavicencio juega un papel importante como periodista, pero le puede ocurrir, si es que las ejecutorias no son definitivas. Vea usted de que hubo una importante denuncia de que se olvidó de firmar el juicio político contra el señor C. Bueno, pero puede ocurrir... Dicen que fue la secretaria quien se olvidó. Él es el jefe. Es igual de que su secretaria Jaime no envíe el link para esta reunión vía Zoom. Ella es la responsable, digamos, para lo interno de la oficina. Pero públicamente, en esta entrevista, usted sería responsable. Entonces, eso es lo que ocurre con Villavicencio. Pero aparte, hay mucho que preguntar sobre el acuerdo con Lazo. Y que las varias denuncias que han hecho no tengan concreciones. Y se va a parecer a un ex legislador cuencano, si es que no concreta las diferentes denuncias, se va a parecer a un ex legislador cuencano que fue famoso por meter miedo en el viejo Congreso con las denuncias semanales, todos los pero días, que luego se hacían humo, no ocurría nada. Todos los días anunciaba un nuevo caso. Sí, de eso y eso no es lo pasaba. que puede ocurrir con Villavicencio. Bueno, se nos acabó el tiempo, Francisco, gracias por el suyo. Importante sus puntos de vista, sus criterios, sus observaciones, y que la gente, los que nos escuchan, los que nos siguen, los observadores, saquen sus propios criterios. Desde siempre y hasta siempre, Pancho. Saludos, Jaime, un abrazo a todos y todas.